Hoy en día, cuando recorremos una ciudad, es muy común encontrar un sinnúmero de iglesias, muchas de ellas llamadas cristianas. Algunas de estas iglesias o denominaciones cristianas tienen apenas unos años de haber sido fundadas, y otras con un poco más de historia. Pero uno no puede dejar de preguntarse, ¿siempre fue así? ¿Siempre ha habido tanta diversidad entre los creyentes de las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Es penoso reconocerlo, pero las divisiones entre los cristianos es un hecho. Las divisiones entre los que nos proclamamos seguidores de Jesús de Nazaret no se puede negar. Se construye una iglesia enfrente de otra y cada uno reclamando ser el auténtico exponente de las enseñanzas del Maestro. Según la revista US News World Report, a inicios de este siglo había más de 22,000 denominaciones cristianas. Y cada semana se abrían 5 iglesias más. Así que pueden ustedes calcular cuántas iglesias habrá para el día de hoy. Por un lado vemos que estas divisiones son un escándalo. Y también vemos que las fuerzas del mal cada vez se unifican más. Y cuando uno quiere oponerse a ellas, resucitan como un dragón cada vez más peligroso de 7 cabezas. Materialismo, ateísmo militante, cultura de la muerte, indiferentismo, sincretismo. Todos unidos para borrar el bendito nombre de Dios. Y por otro lado, vemos esto. El cristianismo cada vez más y más dividido. Cada uno con su interpretación privada de la Biblia, y la Biblia solo dice lo que ellos dicen que dice, y todos los demás están equivocados. Iglesias creciendo como hongos después de lluvia. Y no solo es un escándalo, y no solo nos debilita frente al enemigo, sino que además se opone a la voluntad de nuestro Salvador. La división de los cristianos no solo es un escándalo y nos debilita frente a las fuerzas del mal, sino se opone a la voluntad de nuestro Salvador. Cristo quiere la unidad y lo dejó muy claro en la Biblia. Padre, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros. Y lo repite, que sean como nosotros uno, para que sean, vuelve a decirlo, perfectamente uno, en el capítulo 17 de San Juan, y ya lo había dicho antes, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y hay muchos que quieren negar a la Iglesia Católica el nombre de cristiana, pero yo digo, ¿quiénes son los que no son cristianos? ¿Los que buscamos la unidad que Cristo quiere o aquellos que se oponen a la voluntad del Señor? Los que dividen la iglesia de Cristo, los que separan la iglesia de Cristo, son los que no son verdaderos cristianos. Entre toda esta confusión, entre todo este abanico de posibilidades, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Acompáñanos, amigos, en este programa En Busca de la Iglesia de Cristo. Vamos pues a comenzar nuestra investigación para encontrar la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y como aquí no se trata de dar nuestra opinión y decir lo que nos gusta, sino de encontrar la verdad. Para ser más objetivos en nuestra investigación, lo haremos a través del método bíblico, a través del método histórico y a través de un análisis de las objeciones que con más frecuencia se hacen a la Iglesia Católica. Antes de empezar a indagar sobre todas las iglesias cristianas, ¿cuál es la que Cristo fundó? Vayamos un paso más atrás y preguntémonos, ¿Cristo quiso fundar una iglesia?
¿cómo saber si en verdad esa fue su intención y no es un invento de los hombres? Para no contestar esto con lo que sería nuestra opinión, vamos a acudir al libro de referencia de todo cristiano para encontrar la verdad, la Sagrada Escritura. Empecemos pues nuestra investigación utilizando el método bíblico. En Mateo 16:18, Cristo, nuestro único Salvador, dijo: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 3 cosas hay que aclarar aquí. Edificaré, es decir, yo. La iglesia no es una invención de un hombre, sino de Cristo mismo. Aquí Él mismo se define como el constructor de su iglesia. Segundo, mi, una sola, en singular. Él no dijo: sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Tercero, iglesia. ¿Qué significaba para Cristo el término iglesia? ¿Era un término poético? ¿Significaba algo invisible y etéreo, como afirmaba Lutero? ¿Se trataba de un edificio con cristaleras y campanas? Para entender el concepto que Cristo mismo tenía cuando hablaba de iglesia, vamos a revisar lo que nos dice el Antiguo Testamento, porque Cristo entendía por iglesia lo mismo que el pueblo de Israel había entendido al respecto por siglos desde los inicios. Quiero que vean la siguiente tabla, porque vamos a comparar los conceptos que Yahvé manejaba en el Antiguo Testamento con los conceptos que Cristo utilizó en el Nuevo Testamento. Cajal, eclesia, iglesia. La antigua alianza, la nueva alianza. 12 tribus, 12 apóstoles. Jefes y ancianos como autoridad, apóstoles. Moisés, Pedro. Israel, pueblo de Yahvé, nuevo pueblo de Dios. Reino, reino. Cajal, asamblea. Eclesia, iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje civil esto significaba la asamblea del pueblo que era llamada a reunirse. En el lenguaje religioso era la asamblea convocada por Dios. Iglesia en el Antiguo Testamento es la asamblea convocada por Yahvé, es decir, el grupo de gentes llamadas por Dios. Esto en hebreo se designaba con la palabra Kahal. Ahora bien, ¿cómo llamó Dios a su pueblo? ¿Cómo lo convocó? ¿Cómo se formó ese Kahal? La historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento comienza de esta manera. En el capítulo 12 del Génesis leemos: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Si se fijan, todos esos datos se pueden verificar porque están insertados en la historia de los hombres y en la geografía del mundo que conocemos. Con esto sacamos ya una primera característica de esa asamblea convocada por Dios, de ese pueblo de Dios, de ese Cajal de Yahvé. Esa característica es que es un grupo de gentes reunidas aquí, en la tierra, en un lugar de la historia determinado. Vean cómo Abraham era un hombre y no un ángel. Su patria era Ur de los Caldeos y no vivía en una nube. Su padre era Terac, su esposa se llamaba Sara y su sobrino Lot. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac engendró a Jacob, a quien Yahvé cambió el nombre por Israel. El pueblo de Dios es el pueblo de Abraham.
de Isaac y de Jacob. Ahora bien, hasta aquí encontramos una explicación de la formación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero eso, ¿cómo conecta con nosotros los cristianos? Pues porque Cristo viene a ser la consumación de la revelación de Dios a los hombres, la consumación de ese plan de Dios para salvar a todos los hombres. Y Cristo viene a formar un nuevo pueblo de Dios, a incorporar a toda la humanidad a ese plan de salvación. Ahora, no se trata de únicamente de salvar a los descendientes sanguíneos de las 12 tribus de Israel, los que pertenezcan al pueblo elegido, sino a todos los hombres. La antigua alianza, la nueva alianza. Ahora la pregunta es, ¿fundó Cristo un nuevo pueblo de Dios? ¿Cómo comprobar que esa fue su intención? Nosotros sabemos que Yahvé hizo una alianza con su pueblo en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 8 leemos: Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Cristo también hizo una alianza con su nuevo pueblo. En Lucas 22 leemos: De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Aquí entonces queda claro que efectivamente Cristo estableció una nueva alianza con un nuevo pueblo, es decir, un nuevo reino. Si el antiguo pueblo de Dios era visible, por lo tanto el nuevo pueblo de Dios también necesariamente tiene que ser un pueblo visible, real, encarnado, que sufre y que camina como el pueblo de Israel. Con toda esta explicación queremos responder a una de las principales objeciones que sostiene Martín Lutero. Recuerden que Lutero inició la Reforma Protestante en 1517, separándose de la Iglesia Católica, cuando quiso cambiar algunos de los abusos de la Iglesia. Pero su problema fue que, queriendo erradicar errores en la conducta del clero, empezó a cuestionar los fundamentos de la fe para desacreditar a esa iglesia llena de pecadores como la auténtica iglesia de Cristo. Lutero en su catecismo pregunta: ¿la iglesia de Cristo es visible o invisible? Y él mismo responde: la iglesia es invisible porque la iglesia la forman los creyentes y como nadie puede saber quién es creyente y quién no, entonces la iglesia no se puede ver. El problema de Lutero está en confundir aquello que es el inicio de nuestra incorporación a la iglesia, es decir, la fe, con la iglesia misma. La fe ciertamente es invisible, pero la iglesia que nos bautiza y por la cual nos adherimos, no lo es. La iglesia es real, palpable, humana, como lo fueron las 12 tribus de Israel, ese pueblo elegido de Dios. 12 tribus de Israel. 12 apóstoles. El número 12 para nosotros no significa mayor cosa. Sin embargo, para los judíos, el número 12 significaba el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, leemos en el versículo 14: Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Y a continuación menciona los nombres de los 12 apóstoles, con Pedro a la cabeza. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Jefes y ancianos como autoridad, apóstoles como autoridad. Yahvé había puesto jefes y autoridades que lo representaran a él ante su pueblo. Primero fueron Moisés y los ancianos, después los reyes y los profetas. Cristo también escogió a hombres como sus enviados y los mandó a ellos con su misma autoridad para predicar, para curar y para echar demonios, como lo dice Lucas en el capítulo 10, versículo 16. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es decir, nombraba gente que quedarían como sus representantes y predicadores autorizados una vez que él partiera. Moisés a la cabeza, Pedro a la cabeza. Yahvé había puesto a Moisés a la cabeza de todos los ancianos. En Éxodo 18, 19, 21, el suegro de Moisés, por inspiración de Yahvé, le dice: escúchame, te voy a dar un consejo, y que Dios esté contigo. No estás bien lo que estás haciendo. Así que mi consejo es que Dios esté contigo y sé tú el representante del pueblo delante de Dios. Y lleva ante Dios sus asuntos. Cristo pone a Pedro como cabeza y pastor de su rebaño. Pedro era un apóstol como todos los demás. Sin embargo, Cristo le exige un amor mayor. En San Juan, en el capítulo 21, vemos eso que Jesús le pide a Pedro. Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que lo preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y dijo: Señor, ¿tú lo sabes todo? ¿Tú sabes que te quiero? Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Pedro tenía que apacentar a todo el rebaño, empezando precisamente con el grupo más allegado de los apóstoles. Él queda como cabeza y guía del rebaño. Hay un líder designado por Cristo mismo. Volviendo a nuestra pregunta original, ¿fundó Cristo una iglesia? Queda claro, por lo que hemos visto, que en verdad Cristo quiso dejar un pueblo elegido, organizado, y con una alianza concreta, tal y como había sucedido en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Esta pregunta es muy importante de responder, porque si Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces todas las iglesias son falsas. Lo que no puede ser verdad, eso es un cuento de que todas las iglesias son iguales, y la razón es evidente. No puede ser igual la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, como la llama Pablo en su primera carta a Timoteo, a las iglesias fundadas por un hombre cualquiera. El reino en el Antiguo Testamento, el reino en el Nuevo Testamento. Ya vimos anteriormente que Cristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vimos cómo efectivamente reunió a 12 apóstoles e hizo una nueva alianza en su sangre. Pero para entender mejor esto es necesario leer no solo una frase aislada, sino todo el contexto. Esta frase, de nuevo, se encuentra en Mateo 16, 18. Después que Pedro confiesa a Cristo como el Hijo de Dios, Cristo le dice a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cristo está hablando aquí no solo de una iglesia, sino también de un reino. Esto no es extraño, pues todos sabemos que Cristo es rey.
Pero, ¿qué tipo de reino es el reino de Cristo? Si Cristo es el rey, entonces, ¿por qué le dice a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino? Para entender esto, hay que repasar algunos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que nos hablan del reino de Dios, el reino mesiánico. Sin duda, uno de los pasajes del Antiguo Testamento más relevantes, donde se habla del reino, es el libro de Daniel, cuando el profeta interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Resulta que el rey tuvo un sueño que lo perturbó mucho y mandó llamar a los magos y adivinos de su reino y les pidió que interpretaran su sueño. Pero Nabucodonosor, para no dejarse engañar con la interpretación, decidió que los intérpretes del sueño tenían que adivinar en qué había consistido el sueño. Si en verdad eran adivinos y podían interpretar los sueños, entonces deberían ser capaces de adivinar lo que una persona sueña. Cuando los adivinos se enteraron de las condiciones del rey, dijeron que eso era imposible. El rey, enfurecido, amenazó con mandarlos matar. Fue entonces que Daniel llegó a la corte del rey y le describió su sueño. El rey había soñado con una enorme estatua que tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Después vio una piedra que se desprendió y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Finalmente la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ahora leamos en el libro de Daniel lo que fue la interpretación del sueño del rey, la cual está en el capítulo 2 del libro de Daniel. En tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otros pueblos. Pulverizará y aniquilará a todos esos reinos, y él subsistirá para siempre, tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna la piedra, que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esa roca, ese reino que nunca será aniquilado, es el reino de Cristo. Un reino que verá pasar en su historia a muchos potentados, muchos reinos, muchos conquistadores, muchos emperadores, reyes, príncipes, gobernantes. Y además ese reino crecerá y crecerá con el pasar del tiempo hasta llegar a todos los confines de la tierra. Ahora vayamos a las referencias al reino que encontramos en el Nuevo Testamento. En San Mateo, en el capítulo 4, leemos: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y más adelante leemos en el mismo capítulo de Mateo: recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Catecismo de la Iglesia Católica confirma esta enseñanza evangélica cuando dice: el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia. Es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Y aquí es donde comenzamos con el problema. Todos los cristianos creemos que Cristo es Rey,
pero no todos aceptan su reino, que su reino sea el reino de los cielos en la tierra. Unos quieren el reino de los cielos en los cielos. Otros quieren el reino de la tierra en la tierra. Pero pocos son, muy pocos, los que aceptan el reino de los cielos en la tierra. Pero lo que Cristo dijo fue: el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:17. ¿A dónde ha llegado? A la tierra, amigo. Como dice el estribillo de un himno que cantamos en la misa. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hermanos, vamos a repasar lo que hasta ahora ya hemos descubierto. A través del método bíblico conocimos lo que Jesucristo entendía cuando hablaba de iglesia. Comparamos las similitudes de esa asamblea de Dios, el cajal de Yahvé en el Antiguo Testamento, con el término iglesia en el Nuevo Testamento. Hemos comparado la idea del reino de los cielos antes y después de Cristo. Una vez que quede establecido que Jesucristo sí quiso fundar una iglesia, continuemos con nuestra investigación tratando de discernir cuál de entre todas las posibilidades con que nos podemos encontrar es esa iglesia de Cristo. Todo cristiano que de verdad lo sea, debería ser suya esta frase: yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo fundó. Para esta segunda parte vamos a utilizar el método histórico. Vayamos al punto. Todas las iglesias cristianas, tanto la católica como las no católicas, tienen un punto de partida, un origen histórico en el tiempo. Veamos cuál de todas conecta con la Iglesia apostólica a través de una cadena ininterrumpida. Escojamos algunos de los jefes y predicadores de las iglesias actuales y veamos si podemos recorrer la historia y llegar sin interrupción hasta los tiempos de los apóstoles. La Iglesia Reformada de Alemania se inicia alrededor del año 1517. Los anabaptistas iniciaron en la misma fecha con los cambios de la Reforma Protestante. Los luteranos fueron fundados por Martín Lutero a partir de la Reforma Protestante en 1524. Antes de él no hay iglesias de la sola Biblia. Los presbiterianos se separan de la Iglesia Alemana Reformada con John Knox a la cabeza en 1560. Los calvinistas con Juan Calvino en Suiza se separan en las mismas fechas. Los anglicanos fueron fundados por Enrique VIII en 1534 cuando se separó de la Iglesia Católica porque el Papa no le otorgó el divorcio de su primera esposa. Los congregacionistas fueron fundados en 1581 cuando se separan de la Iglesia Anglicana. Los bautistas fueron fundados por John Smith en 1609 cuando él se separó de los anabaptistas. Los metodistas fueron fundados por John Wesley en 1739 como una separación de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Los unitarios fueron fundados por Teófilo Linsley en 1774. La Iglesia Episcopal, fundada por Samuel Seabury en 1785, deriva de la Iglesia de Inglaterra. Los Discípulos de Cristo fueron fundados por Campbell en 1823 y son una rama de la Iglesia Alemana Reformada. Los mormones fueron fundados por Joseph Smith en 1830. Los adventistas fueron fundados por Guillermo Miller en 1860. El Ejército de Salvación comenzó con William Booth en 1865. Los Testigos de Jehová con Carlos Taze Russell en 1879. La Iglesia de Ciencia Cristiana fue fundada por Mary Baker en 1879. Los pentecostales se iniciaron en Topeka, Kansas, en 1901
y con una derivación de los metodistas, las Asambleas de Dios en Hot Spring, Arkansas, en 1914. La Iglesia Unida de Cristo se fundó por unión ecuménica en 1957, cuando se unieron congregacionistas con calvinistas. Si tú eres católico, tu iglesia la fundó Cristo en el año 33, el día de Pentecostés. La Iglesia Católica sí reclama el derecho de ser la auténtica, legítima y única en la que subsiste la Iglesia de Cristo, y por lo tanto se pone en la banca del juicio para responder a sus objeciones. Todas las objeciones que se hacen a la Iglesia Católica para desacreditarla como la Iglesia que Cristo fundó se pueden resumir, con algunas variaciones más o menos, en tres principales cuestionamientos. La primera objeción es que la Iglesia Católica enseña doctrinas que no están contenidas en la Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, muchas de esas enseñanzas que nos da la Iglesia son inventos de los hombres. Vamos a llamar a esta objeción conflicto Biblia contra Iglesia. La segunda objeción se refiere a la noción de que la religión, la Iglesia, son un invento de los hombres y no de Cristo, que lo importante es la fe y el seguimiento de su doctrina, sin importar la afiliación a un grupo religioso determinado. Por eso, a esta segunda objeción la llamaremos fe sí, Iglesia no. Finalmente, en la última objeción revisaremos todas esas opiniones en contra de la Iglesia Católica que la acusan de haberse corrompido, de ser una iglesia de pecadores, una iglesia con una historia llena de abusos, injusticias, errores. Muchos de ustedes habrán escuchado aquello de que la iglesia es la ramera, la prostituta, la Babilonia enemiga del Dios verdadero. Por eso vamos a llamar a esta objeción una iglesia de pecadores. Primera objeción: Biblia contra Iglesia. Al hablar de la relación de la Biblia con la Iglesia, lo primero que debe quedar claro es el gran aprecio que la Iglesia Católica tiene por la Escritura. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la asidua lectura de la Biblia para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues como dice San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así que, hermanos, cuando escuchen que alguien afirma que en la Iglesia Católica no tomamos en cuenta las Sagradas Escrituras, sepan que están mintiendo y que la realidad es todo lo contrario. Ahora bien, la manera como concebimos la relación entre la Biblia y la Iglesia es muy diferente a la de los protestantes. Para entender esto, vamos a ir explicando paso a paso estas diferencias y vamos a tratar 4 puntos. Primero, la Iglesia es primero y la Biblia después. Segundo, primero es la palabra hablada y después la palabra escrita. Tercero, la Escritura no nos da la fe. Cuarto, la salvación está en el conocimiento de esa verdad que es Cristo mismo. Primero, la Iglesia es primero y la Biblia después. Partamos de estas 2 premisas. La Iglesia es obra de Cristo y la Biblia es palabra de Dios. Hay que respetar tanto a la Iglesia como a la Biblia. Y está mal negar la Iglesia para afirmar la Biblia, como negar la Biblia para afirmar la Iglesia. Las 2 son obras de Dios, por tanto hay que respetarlas, pero cada una en su lugar. Históricamente, la Iglesia existió primero y la Biblia vino después. La Biblia fue escrita por la Iglesia. La Biblia nació en la Iglesia. La Biblia es hija de la Iglesia. Este es un hecho histórico, verificable. 90 años después de la muerte de Cristo fue que se acabó de escribir el último libro que se incluyó en la Santa Biblia. La Iglesia ya existía antes de que la Biblia se terminase de escribir. Y todavía pasaron más de 300 años antes que se definieran cuáles eran los libros que debía contener la Biblia.
Hablar de la composición y creación de la Biblia nos tomaría varios programas. En su momento los presentaremos, pero por ahora quiero que vean esta tabla con las diversas fechas en las que la Iglesia se reunió en algún sínodo o concilio para discutir y decidir cuáles serían considerados como los libros inspirados, los libros de inspiración divina, es decir, como documentos que eran definidos palabra de Dios. Concilio de Yamnia, después del año 80 después de Cristo. Concilio de Nicea, 350 después de Cristo. Sínodo Romano, en el 382 después de Cristo. Traducción al latín hecha por San Jerónimo por orden del Papa Dámaso I en el año 390. Concilio de Constantinopla, año 692. Concilio de Trento, 1545-1563. Queda claro, pues, que la Biblia, tal como la conocemos, es hija de la Iglesia y no al revés. Una hija no puede engendrar a su propia madre. Pongamos el problema de otra manera para que todos puedan entender. ¿Por qué debemos creer, por ejemplo, que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles nos dicen la verdad, que son palabra de Dios? San Lucas no era un apóstol. Cristo no le mandó a Lucas escribir nada, ni siquiera lo nombró su apóstol. Entonces, ¿por qué debemos creer lo que Lucas escribió? ¿Por qué debemos creer lo que dice el Evangelio de Marcos? Marcos tampoco era apóstol. ¿Por qué debemos creer la carta a los hebreos si ni siquiera sabemos quién es el autor? Entonces, ¿en base a qué están estos documentos incluidos en la Biblia? ¿Por qué debemos creer que es palabra de Dios lo que esos autores escriben? Porque la Iglesia me lo dice. Creemos que la Biblia es palabra de Dios porque la Iglesia lo dice. Y sin su autoridad no habría Biblia. Esa Biblia que tienes en las manos, tú y cualquier otro hermano separado, fue compilada por la Iglesia Católica. Si ellos hicieron cambios después y modificaciones para ajustar a sus propias creencias, ese es otro problema. Segundo, primero es la palabra hablada y después la palabra escrita. El cristianismo, dice el catecismo de la Iglesia, no es la religión del libro. Sabemos que hay muchas iglesias fundadas sobre la Biblia. Pero Cristo jamás dijo, sobre esta Biblia edificaré mi iglesia. Eso no lo dijo Jesús. Por tanto, ninguna iglesia fundada únicamente sobre la Biblia puede ser la iglesia de Cristo. Jesucristo nunca dijo, id y repartid la Biblia. El que sepa leer se salvará, el que no sepa leer se condenará. Cristo no basó su iglesia sobre la Biblia, sino sobre las enseñanzas de los apóstoles. Eso lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. Ahí les dice a sus apóstoles, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. El que creyere, ¿qué? El que creyere lo que ustedes, mis apóstoles, enseñan, prediquen. Fíjense que claro está. Id y predicad. El que creyere se salvará. Lo que debemos creer es lo que los apóstoles enseñan. La Biblia es instrumento de salvación en cuanto contiene las enseñanzas y la predicación de los apóstoles, los enviados de Cristo. Y el único lugar para entender la Biblia en toda su amplitud es la iglesia, donde se guarda y observa no solo lo escrito, sino también lo predicado por los apóstoles, aunque no haya sido escrito. Por tanto, el creer que todas las verdades se prueben con la Biblia es de hecho rechazar una de las enseñanzas contenidas en la Biblia misma. Es una contradicción rechazar las enseñanzas transmitidas oralmente por los apóstoles. El mismo apóstol San Juan
concluye su evangelio con esta frase, indicando que muchas de sus enseñanzas no fueron plasmadas en el libro, no fueron escritas. Hay además otras muchas cosas, dice San Juan, que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Tercero, la Escritura no nos da la fe. Hay muchas iglesias que reclaman que la fe es lo único que salva. Efectivamente, todos los cristianos creemos que nos salvamos por la fe. Pero la fe no nos da la Biblia, no nos la da la Biblia, sino la Iglesia por el bautismo. Por lo tanto, si la Biblia bastara para darnos la fe y de esa manera salvarnos, entonces no necesitaríamos de las iglesias. Para ilustrar el punto de que la Biblia no te da la fe, recordemos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, donde Felipe bautiza al eunuco. Felipe corrió al carro del eunuco y le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y más adelante dice, el eunuco pregunta a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Fíjense cómo aun y cuando el eunuco ya tenía la intención de conocer la palabra de Dios por sí solo, no la entendía porque no tenía la fe. Esa fe la recibió de Felipe, apóstol de Cristo, a través del bautismo. Entonces concluimos que si es necesaria la iglesia para salvarse, entonces ya no es verdad el principio protestante de la sola Escritura, de que basta la Biblia para conocer esa verdad que nos salva. Cuarto, la salvación está en el conocimiento de esa verdad que es Cristo mismo. Jesucristo dijo, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora bien, ¿dónde está esa verdad? ¿Dónde encontramos esa verdad? La respuesta está en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué San Pablo no dijo que la Biblia es la columna y fundamento de la verdad? No lo dijo por una razón muy sencilla, y es que el que acepta a la iglesia, acepta la Biblia y la interpretación que le da la iglesia a la Biblia. Esta es una de las diferencias particulares entre los católicos y los protestantes. Los protestantes solo aceptan lo que ellos entienden de lo que está escrito en la Biblia. Pasemos ahora a la siguiente objeción contra la Iglesia Católica. Segunda objeción, fe sí, iglesia no. Esta objeción consiste en querer quitarle importancia al asunto afirmando que la religión organizada no es importante, que da lo mismo estar en cualquier iglesia, y que lo único importante es creer en Dios y asunto terminado. Pero eso no se lo creen ni ellos mismos. Si de verdad da lo mismo estar en cualquier iglesia, entonces ¿por qué ellos fundan nuevas iglesias? ¿Acaso la que fundó Cristo no funciona y la de ellos sí? Como ven ustedes, hermanos, entre más explicaciones dan, más se contradicen. Por eso los más listos prefieren quedarse callados. Esto además ya queda contestado con la primera parte en la que demostrábamos que Jesucristo tuvo el deseo específico de formar una iglesia visible aquí en la tierra. Lo primero que tenemos que entender es que el antagonismo entre católicos y evangélicos
se acabaría si la Iglesia Católica dejara de afirmar que esta es la verdadera y única Iglesia de Jesucristo. La única Iglesia en la que subsiste la Iglesia que Cristo fundó. Los protestantes pueden tener diversas formas de culto o de credo, pero ellos proclaman que una iglesia es lo mismo que otra. Por tanto, la regla es tolerancia de los unos con los otros. Los protestantes no se pueden atacar unos a otros, porque se destruirían a sí mismos, pero necesariamente tienen que desacreditar a la Iglesia Católica. Porque si ellos no prueban que la Iglesia Católica es falsa, entonces la suya es la falsa. Esa es la razón por la que protestan, por la que son protestantes. Si la Iglesia Católica dejara de reclamar ser la auténtica Iglesia fundada por Jesús de Nazaret, dejarían de atacarla. Si dejara de ser maestra en materias de fe y de moral, si dejara de diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira, si dejara de distinguir lo que está bien y de decirte lo que está mal, si dejara de definir lo bueno y lo malo, entonces todo el mundo la dejaría en paz. Tercera objeción: una iglesia de pecadores. La tercera y más franca objeción contra la Iglesia Católica es que ¿cómo puede considerarse la Iglesia fundada por Cristo cuando en su historia han habido graves errores y abusos? Cuando ha sido una iglesia llena de pecadores. La Iglesia ha cometido muchos errores y por eso Cristo ha suscitado muchos reformadores dentro de ella. Reformadores como San Francisco, como San Ignacio, como Santa Teresa. Todos ellos corrigieron muchos abusos en la Iglesia, pero no por ello se separaron de la Iglesia para formar la suya propia. Por eso dice el Papa que el verdadero reformador es el santo. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Él afirmó que iba a proteger a su iglesia de caer en el error. No dijo que los hombres no iban a pecar. La iglesia no está formada por ángeles, sino por hombres. Pero puede tener la certeza de que la única iglesia que afirma no errar en materia de moral y de fe, y afirma enseñar la verdad y solamente la verdad, esa es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y esto es así, porque la Iglesia de Cristo no puede enseñar verdad y error a la vez. Hay quien acusa a Pedro porque traicionó a Cristo, que Pedro falló muchas veces. Sí, es verdad. ¿Y eso qué? Cristo no prometió que Pedro no iba a ser impecable, que Pedro no iba a caer, sino que iba a confirmar a sus hermanos en la verdad. Cristo nunca puso a Pedro como modelo de virtud, sino como faro de verdad. El mismo Jesús se lo advirtió a Pedro de que iba a caer, iba a tener caídas, y graves fueron las caídas de Pedro. Eso no era novedad para Cristo. Lean el capítulo 22 de San Lucas. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La historia de la iglesia no se puede cambiar. Es una iglesia con una historia de santidad y pecado, de triunfos y derrotas, de herejes y de mártires. No es una iglesia perfecta, es una iglesia humana, muy humana, pero es la iglesia que Cristo fundó. Y yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo fundó. En la iglesia de Cristo han habido muchas cosas malas, digámoslo claro. Han habido simonías, escándalos, torturas, cruzadas, luchas fratricidas, abusos, avaricia. Nadie niega eso. La Iglesia Católica no tiene necesidad de mentiras. Ahí están todos los documentos en los archivos del Vaticano al alcance de cualquier estudio. En el campo de Dios también hay cizaña. Y dice San Agustín que la cizaña
es para probar a los buenos, porque sin malos alrededor, los buenos serían buenos tan solo por ambiente y no por convicción. Por otro lado, es necesario imponer el amor a la verdad, es decir, que se reconozca también toda la santidad que ha habido en la Iglesia Católica. ¿Cuántas mujeres en la plenitud de su juventud viven consagradas a los más necesitados, a los más pobres entre los pobres, a los niños, a los desamparados y a los huérfanos? ¿Cuántos misioneros se gastan perdidos en la jungla predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos mártires han dado su sangre por Cristo? ¿Cuántos católicos han muerto con el grito de Cristo Rey en los labios? Por eso, para ver la santidad de la Iglesia, es necesario abrir los dos ojos y no ver todo con el ojo izquierdo. A mí enséñame una iglesia que haya predicado a más gentes el Evangelio, que haya enjugado más lágrimas a los afligidos, que haya educado a más ignorantes, que haya atendido a más enfermos, ciegos, leprosos. A mí enséñame una iglesia que haya hecho más obras para la difusión del Evangelio, que haya engendrado más figuras excelsas y santas, que haya entregado más sangre y más vida por Cristo. Enséñamela y yo me voy con ella. Muchos dicen que la iglesia está corrompida. Sin embargo, lo que se corrompe desaparece y muere. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una iglesia viva, llena de fe. Aquí reunidos en esta plaza de San Pedro, multitudes vienen a renovarse en su fe en Cristo nuestro Señor. Esta es la fe de nuestra Iglesia Católica. Esta es nuestra fe en las palabras de Cristo nuestro Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es como hemos respondido a esas tres temidas objeciones contra la Iglesia Católica. Nos vemos, amigos, en nuestro siguiente programa con nuevas pistas para encontrar la verdadera Iglesia de Cristo.